ordinaria. Se abre la sesión. El acta de la sesión constitutiva se pone a disposición de las señoras y señores diputados y el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se ha recibido solamente una carta del señor Julián Alcayaga, presidente de la ONG Chile Cobre, mediante la cual solicita que se le invite a una próxima sesión para exponer diversos antecedentes relacionados con el mandato de la comisión. Eso es todo, presidente. Perfecto. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sobre la cuenta, varios. Diputado Diego Paulsen. Presidente, ¿habrá alguna propuesta ya de posibles invitados para las próximas sesiones? Teniendo en consideración que se nos viene una semana distrital y la próxima sesión, ojalá no poder perderla, yo propongo que ver la posibilidad de que podamos invitar al tiro al Contralor General, de esa manera ir avanzando para saber cuáles son sus argumentos por el tema que nos atañe aquí a la comisión. Gracias, diputado Paulsen. Diputado Lautaro Carmona. Presidente, sugerirle algo que usted mismo tiene mucha conciencia, saludar a la ministra. Si no es necesario rever el horario de funcionamiento, dada la experiencia recién vivida, a lo mejor vamos a estresar demasiado los tiempos para tamaños desafíos y preocupaciones que hay detrás. Entonces, hay otras comisiones que han funcionado paralelo con la sala, sin que eso, claro, sin que eso abuse, pero yo sugiero que se vuelva a ver en beneficio de los tiempos que, claro, que sea paralelo con la sala, se puede rendir bien. ¿Ah? Por eso estoy planteando al presidente que lo vea. Pero tengamos optimismo histórico. Eso es, presidente. Gracias, diputado Lautaro Carmona. Diputado Castro. Yo estaría de acuerdo con la proposición del diputado Carmona, pidiendo que fuera de preferencia, si es así, el día martes, por la mañana, en el horario que se estime en compatibilidad con la sala. Ok. Yo quiero recabar el acuerdo de la comisión investigadora para que faculten al presidente y la secretaría para diseñar un horario de funcionamiento de esta comisión investigadora. Había consideración que los tiempos son muy escasos y a veces los invitados, como los que tuvimos recientemente de la Comisión de Minería, vienen viajando más de 10 horas para poder llegar acá a hacer una exposición de 20 minutos. Exacto. Entonces yo les pediría que ustedes facultaran al presidente de la comisión junto con la secretaría para buscar un nuevo horario de funcionamiento de la comisión en paralelo a la sala. ¿Acordado? Bien. Respecto a los invitados, Diputado Castro. ¿este es el momento que le hagamos nómina de invitados? Sí, sí, por supuesto. ¿Si le parece entonces? Sí. Yo quisiera, presidente, que así como ha venido la ministra Williams, en honor al mandato, debiera venir a esta comisión don José Gregorio, don Jorge Rodríguez Grossi, don Alfonso Dulanto, doña Karen Poniachik, don Santiago González, don Lawrence Goldborn y don Hernández Omiliac, que son los ex ministros de Minería del periodo comprendido desde el año 2000 hasta antes que asumiera la ministra Aurora Williams en su cartera. Y en segundo lugar, pedirle que asista también el director ejecutivo, presidente de Cochilco, que ya vino en la Comisión de Minería, pero que sería conveniente, además del Contralor, que entiendo que es la primera prioridad del Contralor, de los que hemos nombrado, para que también esté presente en esa oportunidad. Gracias, diputado Juan Luis Castro. Le agradecería que nos hiciera llegar este listado exacto, la nómina de los invitados por escrito. Digo porque, como el gobierno corporativo cambió, es distinto el estatus del actual ministro a la que había antes. Por eso, para mí, es muy importante, y para juicio de todos, creo yo, que los ex ministros de Minería, todos ellos, vayan concurriendo porque tenían un rol mucho más ingerente en el directorio de la corporación. Gracias. Gracias a usted, diputado Castro. Bien. Damos la más cordial bienvenida a la ministra de Minería, Aurora Williams,
quien se referirá, me imagino en particular, a las consultas hechas en la última exposición de la Comisión de Minería. ¿Y trae alguna presentación usted? Perfecto. Tiene usted la palabra entonces, ministro. Diputado Carmona. No, presidente, yo quisiera solicitarle, y a su vez a través suyo a la ministra, ella debe estar enterada de una noticia que acabamos de analizar en la Comisión de Minería, vinculado al potencial cierre de la fundición Hernán Videla Lira de Paipote. Esto ha creado mucha especulación y no ha habido una cosa taxativa y rigurosa de la autoridad de gobierno para desmentir o para confirmar. Entonces, nosotros nos comprometimos con ello a que, sabiendo que su exposición de hoy día tiene un tema muy específico, poder preguntarle, y ojalá no sea antes, después, mediante, cuando usted lo estime, pero en esta sesión pueda adelantarnos algo frente a un tema que tiene conmocionada a la región. Gracias, ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carmona. ¿Prefiere contestar ahora, ministra, en la consulta? Por favor. Bien, buenas tardes, presidente. Por su intermedio, saludar a la Comisión Especial Investigadora aquí constituida para dar respuesta a lo consultado por el diputado Carmona, señalar que no existe ninguna decisión de esa naturaleza. Lo que ocurre en la práctica es que debido a la necesidad presupuestaria que tiene ENAMI respecto de la etapa 2 de la fundición Hernán Videla Lira, solicitó dichos recursos y la respuesta fue que en razón de haber conformado la comisión de trabajo indicada por la Presidenta de la República el 1 de junio en su cuenta pública, se señaló que efectivamente se iba a estudiar un modelo de fundición para la tercera región. Por lo tanto, la respuesta fue que dichos recursos se iban a entregar una vez que la comisión entregara los resultados. Situación que implica que he solicitado reunirme con el ministro Valdés en razón a que la etapa 1 de la fundición Hernán Videla Lira, autorizada por Cochilco, conlleva la ejecución de la etapa 2. Entonces, en ningún sentido se ha dado una respuesta de un potencial cierre o cualquier situación similar de la fundición Hernán Videla Lira. Así que yo quiero señalar que no es efectiva esa noticia. Sin embargo, está ocurriendo esta situación que tiene que ver con la asignación de recursos para la factibilidad de la etapa 2 de la fundición Hernán Videla Lira. La etapa 2 es la etapa de modernización propiamente tal, dado que la etapa 1 lo que consideraba es cumplir con la norma a diciembre del año 2018. Yo voy a recibir mañana al sindicato de Paipote en mi oficina y justamente voy a dar esta misma respuesta que estoy señalando acá en la comisión. Gracias, ministra. ¿Va a hacer la presentación usted? Saludar también a los asesores que la acompañan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bien, mi asistencia a esta comisión es dar respuesta a lo solicitado, que es en la práctica la utilización de recursos públicos por parte de Codelco, tanto en las adquisiciones de bienes y servicios a privados durante los últimos 17 años y la política de indemnización por términos de la relación laboral de sus ejecutivos y trabajadores. Quiero señalar que parte de lo que hoy día voy a presentar, parte importante, fue presentada en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados la semana pasada. No me pude quedar porque justamente estaba votación en sala en el Senado del proyecto de precio de sustentación, que finalmente no se votó, pero se votó en el día de ayer, así que por unanimidad, 27 votos de los senadores y senadoras presentes. Sí, ahora viene. Estamos trabajando para eso, diputada. Tienen plazo hasta el 31 de julio para hacer observaciones. Bien, por esa razón no me quedé a toda la sesión de la Comisión de Minería y Energía, y para dar respuesta a esta pregunta quiero abordar algunos temas que fueron abordados en la sesión anterior de la comisión, siendo esta la comisión investigadora. Voy a tocar algunos temas nuevamente, por favor, Carolina.
y es señalar que, señalar que concuerdo plenamente con lo señalado con el diputado Castro en relación a los 17 años, por cuanto parte importante de este periodo, especialmente hasta el año 2010, los ministros, en particular los ministros y las ministras de Minería, conformaban el directorio de Codelco y lo presidían, situación que cambia en el año 2010. El Ministerio de Minería no tiene registros de ese espacio de tiempo en donde efectivamente había participación en el directorio, y yo me voy a referir a la situación actual y que en la práctica rige desde el 11 de marzo del año 2014 a la fecha. Señalar que el Ministerio de Minería se rige por las disposiciones establecidas en el DFL 302 del año 60, en donde en su artículo 1 se establecen los objetivos fundamentales del Ministerio, el cual tiene a su cargo toda intervención que realiza el Estado de Chile a través de sus diversas reparticiones en las actividades mineras, y además la planificación y ejecución de la política de fomento minero y la protección de las riquezas mineras nacionales. Además, en el artículo 5 detalla las atribuciones del Ministerio de Minería. Esto lo estoy señalando un poco rápido porque fue parte de lo que ya había expuesto. Sin perjuicio de ello, cualquier consulta la vamos a responder. Del análisis del DFL 302 se establece que el Ministerio de Minería no tiene facultades o atribuciones de fiscalización ni potestades sancionatorias para ser ejecutadas directamente por el Ministerio de Minería. A su vez, la Comisión Chilena del Cobre, que sí tiene dichas facultades, fue creada a través del DL 1349 del año 76, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se fija en el año 87. Cochilco es un organismo funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio y que se relaciona con la Presidenta de la República a través del Ministerio de Minería. Es el órgano asesor técnico especializado del gobierno en materias mineras y además tiene la función fiscalizadora y todas las demás que se señalan en el decreto ley ya mencionado, exceptuando los temas específicos de carbón y de hidrocarburos. Por lo tanto, este rol fiscalizador recae en Cochilco y particularmente las facultades están señaladas en el artículo 2, en las letras J, M, O de dicho artículo, y que significa el resguardo del Estado de Chile en las empresas mineras donde tiene participación mayoritaria, así como también en sus filiales. Por favor, Carolina. La fiscalización de Cochilco puede ser fundamentalmente una fiscalización que se hace directamente en terreno, lo hace a través de las empresas productoras de cobre y sus subproductos, siempre y cuando el Estado tenga esta participación mayoritaria, es decir, Codelco y Enami. Además, Cochilco puede revisar balances, los antecedentes que han servido para la confección de dichos estados de resultados, conocer los procedimientos de control interno de las empresas, revisar sus contratos de ventas, de agencias o de adquisiciones, realizar el análisis financiero correspondientes, las auditorías globales y de operación específica, entre otros. La información de los resultados de las fiscalizaciones que realiza Cochilco se informan a los ejecutivos de las empresas fiscalizadas y sobre los resultados y recomendaciones que surjan de sus auditorías, análisis o estudios que practica Cochilco y su equipo fiscalizador. Desde que asumimos como gobierno, está señalado en el plan de trabajo de la presidenta Michelle Bachelet, un tema era fortalecer la institucionalidad pública minera. Y en eso Cochilco no estaba exento, tiene un párrafo especial destinado a la importancia de fortalecer el rol fiscalizador de Cochilco y por ende el resguardo del interés del Estado en estas empresas mineras donde hay participación mayoritaria del Estado de Chile. Para eso se establecieron un conjunto de acciones. Entre ellas, en junio del año 2014, la Dirección de Fiscalización de Cochilco reorientó el perfil de su director a la función netamente fiscalizadora. Por otro lado, en el primer trimestre del año 2015 se preparó y desarrolló un anteproyecto de ley que no ha llegado a discusión a la Comisión de Minería y Energía, naturalmente al Parlamento, porque efectivamente no teníamos un tema prioritario dentro de lo que fue la planificación de la discusión
de la discusión legislativa en nuestro país. Tuvimos, y esto fue muy valorado por Cochilco, un aumento de dotación. Pasamos de 7 a 13 fiscalizadores, la cual ha sido disminuida en los años anteriores. Y para eso hoy día contamos con 17 fiscalizadores. Por otro lado, la metodología de fiscalización, tanto a su planificación como al desarrollo y reporte de los resultados, fue ampliamente fortalecida por esta administración. La idea es que en la práctica se pudiera focalizar efectivamente la labor fiscalizadora respecto de las matrices de riesgo que presentan las empresas mineras. Señalar además que hoy día se ha abierto otro espacio de fiscalización importante conforme a las denuncias que se realizan por distintos organismos o a través de las mismas páginas web de Cochilco, que también significa cumplir con la ley de transparencia y, por otro lado, los aspectos que hoy día la ciudadanía requiere. Además, se implementó una línea de seguimiento con la finalidad de aumentar la focalización y cobertura de los seguimientos al 100% de las observaciones de mayor riesgo que resultan de las auditorías de Cochilco. Y además se implementó una línea de denuncia que considera el análisis de pertinencia y facultades. Respecto del plan anual de fiscalización, en la parte superior están señaladas las fiscalizaciones programadas que no son de conocimiento de los fiscalizados, y en la parte inferior los requerimientos adicionales que se reciben en Cochilco conforme a las distintas líneas que hoy día existen. En total, en el año 2014, entre Codelco y ENAMI, se realizaron 17 fiscalizaciones, las que el año 2015 subieron a 33 y en el año 2016 a 32 fiscalizaciones. Por otro lado, la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, tiene establecido en su decreto ley 1350 ser una empresa del Estado, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en los mismos términos que las sociedades anónimas abiertas y sin perjuicio de lo que se dispone en la ley 1346 del año 76, que crea la Comisión Chilena del Cobre. Es decir, se rige por las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, siendo fiscalizada por Cochilco, situación que está expresamente señalada en la ley. El artículo 5 de dicho decreto señala que el objeto principal será ejercer los derechos que adquirió el Estado en las empresas de la gran minería del cobre y en la compañía minera andina con ocasión de la nacionalización, que en la práctica fue ordenada en la disposición 17ª transitoria de la Constitución Política del Estado. Las atribuciones y funciones de los accionistas en la Junta de Accionistas de Codelco se realizan primero conjuntamente por los ministros de Hacienda y el ministro o la ministra de Minería, conforme a las atribuciones delegadas por la Presidenta de la República. Y para ello, el 13 de agosto del año 2015, a través del Decreto Supremo número 24, están delegadas las atribuciones en el ministro Rodrigo Valdés y en la suscrita. Las atribuciones o funciones que puede ejercer el presidente, en este caso la Presidenta de la República, en su calidad de accionistas o a través de la Junta de Accionistas, son fundamentalmente las siguientes, y esto quiero colocar especial énfasis. Primero, el derecho a la información, a fin de conocer la gestión de la empresa. El derecho a examinar la situación de la empresa y de los informes de los inspectores de cuenta y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria del balance de los estados resultados y demostraciones financieras presentadas por los administradores o liquidadores de la sociedad. El derecho a participar en la elección de los fiscalizadores de la administración y las demás materias que por ley o por los estatutos corresponden a su conocimiento, es decir, corresponden en la práctica a las atribuciones de la Junta Ordinaria de Accionistas que se rigen las empresas sometidas a la Superintendencia de Valores y Seguros. Queremos señalar además que tanto el ministro Valdés como la suscrita, preocupados por efectivamente generar un espacio de trabajo eficiente por parte de Codelco en distintas reuniones de accionistas, ya sea ordinarias o extraordinarias, se han observado las acciones que en la práctica ha aplicado Codelco, la administración actual, en el sentido de acogerse a los instructivos presidenciales dictados por la presidenta Bachelet o en su defecto a las normas
relacionadas con adoptar buenas prácticas en materias de probidad, de eficiencia, que son los temas fundamentales que nos interesan. No voy a hacer lectura de cada una de las observaciones que hemos hecho en la Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, pero quedan a disposición de la comisión. En la comisión anterior también lo señalamos y va a quedar en la exposición, presidente. Por otro lado, también queremos señalar que Codelco en los últimos años ha tenido avances importantes en materia de transparencia, probidad y buenas prácticas, que la hemos clasificado en 4 ámbitos fundamentales, que es la renovación y fortalecimiento de mecanismos y procedimientos existentes, nuevos estándares de buen gobierno corporativo, un sistema integral de gestión y control de riesgo y nuevos procesos de licitación, adjudicación y administración de contratos, a los cuales me puedo referir, si así lo estima la comisión, de manera detallada, señor presidente. Respecto del informe 900 emitido en el año 2016 por parte de la Contraloría General de la República y conforme lo establecen las normas, Cochilco realizó 3 auditorías relativas a los temas que toca el informe 900. En el año 2013 se realizó una auditoría al ambiente de control del proceso de contratación de servicios en Codelco. En el año 2015, a través del DF34, del informe DF34, se informa de la auditoría al proceso de contratación de bienes y servicios por asignación directa en la división El Teniente. Y en el año 2015, a través del informe DF49, se informa la auditoría de los procesos de licitación y asignación de contratos de servicios de la Vicepresidencia de Proyectos. La Vicepresidencia de Proyectos es quien lleva los proyectos estructurales y los proyectos de mayor envergadura que desarrolla Codelco. La Contraloría General de la República, a través de un oficio reservado 15.307 del 29 de febrero, comunica a su excelencia la Presidenta de la República la decisión de iniciar una auditoría a Codelco basado en estos informes que entrega la Comisión Chilena del Cobre. Este informe 900 de la Contraloría se encuentra actualmente recurrido por Codelco. Por lo tanto, nosotros podemos pronunciarnos una vez que efectivamente haya concluido, y esto que en la práctica es un informe, se traduzca en un dictamen por parte de Contraloría. No conocemos aún el estado de situación de estos recursos interpuestos por Codelco al informe de Contraloría. Por otro lado, la Contraloría de la República, a través de una presentación que hace el honorable senador Pedro Araya, solicita información a Cochilco, la cual es entregada por Cochilco en sus informes. Sin embargo, también debo señalar que la Contraloría General de la República no solamente solicita el informe, sino que además solicita los documentos de trabajo que respaldan el informe entregado por la Comisión Chilena del Cobre. En base a los documentos de trabajo, más la información de las auditorías realizadas por Cochilco, el día 2 de mayo la Contraloría emite el dictamen 15.756, en el cual se pronuncia respecto de la contratación en la particular respecto de la desvinculación de un ejecutivo de la empresa que se acoge a un plan de retiro. Codelco solicitó la reconsideración del dictamen, situación que ocurre el 24 de mayo del año 2017, mediante el cual la Contraloría desestima la solicitud de reconsideración del dictamen 15.759. Sin perjuicio de ello, precisa que en su dictamen original no se refería efectivamente a la capacidad de negociar que tienen los ejecutivos de la empresa, en razón de que los recursos de Codelco son recursos públicos y por lo tanto no existiría la libertad patrimonial para hacer uso de ellos. Señalar además, finalmente, presidente, que la Comisión Chilena del Cobre remite una copia de los informes de fiscalización a la ministra de Minería para su conocimiento. El resumen de estas comunicaciones desde el periodo 11 de marzo a mayo del 2017 son 64 informes remitidos al Ministerio de Minería, de los cuales 30 de ellos el Ministerio de Minería ha solicitado información a ENAMI y a Codelco a fin de recabar mayores antecedentes y, en su defecto, que el seguimiento que haga Cochilco tenga en la práctica el resultado esperado por todos.
De esos hemos recibido respuestas en 13, estando en tramitación otros más. Eso es cuanto puedo informar, presidente. Muchas gracias, señora ministra de Minería. Tengo anotado, en primer lugar, al diputado Juan Luis Castro, quien tiene la palabra. Quisiera hacerle varias preguntas por su intermedio, presidente, a la ministra. Primero, preguntarle por qué en la página web de Cochilco, al buscar y descargar las auditorías, no están disponibles las que han hecho Cochilco a la fecha. No están disponibles. Están tituladas, pero no están desarrolladas. Segundo, como presidente del Consejo de Cochilco, preguntarle lo siguiente. Cochilco, cuando expuso anteriormente a la Comisión de Minería, enumeró un conjunto largo de auditorías hechas incluso en anteriores gobiernos, llevadas adelante a los contralores respectivos de distintas épocas, que versaban sobre contratos vía asignaciones directas y no vía licitación, que versaban sobre contratos con personas relacionadas o personas políticamente expuestas, que versaban sobre el diferendo existente entre lo que interpreta la Contraloría, que es que se debe sujetar a la ley de compras, artículo 4 de los procesos, y no lo que sostiene Codelco a ley de sociedades anónimas, que es un motivo, eje central de la controversia que tenemos de por medio, y respecto a los planes de egreso de los trabajadores. Sobre estos 4 ámbitos, el señor Sergio Hernández entregó antecedentes hace algunas semanas atrás. Me gustaría saber, ministra, cuál es el curso que han tenido esos antecedentes durante su mandato y qué es lo que usted, como presidente del Consejo, observó en las 3 auditorías, la del 2013 y la del 2015, que están muy cercanas en los mismos temas que aquí se han señalado y se han puesto en la mesa. ¿Cuál es el contenido de lo que señalan las observaciones hechas por Cochilco sobre esta misma materia en los tiempos en que se evacuaron informes al respecto? Muchas gracias, diputado Juan Luis Castro. Me ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Bienvenida a la ministra. Si bien es cierto, ministra, usted en la sesión pasada hizo referencia a las solicitudes que había hecho explícitamente en materia de transparencia y de la circular de la propia Presidenta de la República. Sin embargo, me gustaría preguntarle si es que en algún momento en el directorio, en alguno de los directorios que usted ha participado, se ha hablado respecto de los contratos con partes relacionadas. Si se ha solicitado en esos directorios la autorización y se ha entregado un detalle de cuáles son esas partes relacionadas en las cuales estarían haciendo algún tipo de operación económica. Me gustaría también saber, dado que el presidente del directorio de Codelco, don Oscar Landerreche, en la sesión pasada, señaló que todas las recontrataciones de trabajadores, de ejecutivos que se habían acogido a planes de egreso y cuando se volvían a recontratar, eran solicitados la autorización en el directorio, o eran temas tratados en el directorio. Me gustaría saber, desde que usted ocupa este cargo, cuántas recontrataciones de trabajadores que, habiéndose acogido a planes de incentivo al retiro, después han vuelto a ser recontratados. Y me gustaría, si es que en esas ocasiones se ha hecho mención a que se recontratan como personas naturales o como personas jurídicas. Me gustaría además preguntarle, por su intermedio, presidente, a la ministra, si es que usted ha tenido en las reuniones de directorio un detalle de los gastos misceláneos de la corporación. Gracias, diputada Yasna Proboste. ¿Algún parlamentario quisiera hacer alguna consulta? Bueno, me autoasigno la palabra. Ministra,
A mí me gustaría hacer claridad respecto de algunas afirmaciones hechas por el propio Contralor aquí no aquí en la Comisión Investigadora de Codelco Contraloría, sino que en la Comisión de Minería, para ir despejando algunos temas. Y él señaló de manera enfática que las observaciones de los dictámenes que evacuó la Contraloría en relación a los planes de egreso fue específicamente en algunas partidas que decían relación con pago de indemnizaciones que contravenían el Código Laboral. Específicamente el tema de los feriados acumulables. Pero en ningún caso objetaba la vigencia y la legalidad de los planes de egreso y los contratos colectivos suscritos entre la empresa y los trabajadores, para que definamos ese tema. Entonces me gustaría saber la opinión respecto de ese punto. Lo segundo, sin lugar a dudas, de que aquí vamos a tener que citar a todos los exministros, sobre todo y con especial énfasis a aquellos que ejercieron la cartera en ausencia del gobierno corporativo, porque ahí sí que había, digamos, una presencia más directa, digamos, en lo que es la administración de la empresa. Pero a mí, y esta es una pregunta, a mí me parece que Cochilco, dentro de su ley orgánica, cumple un rol bastante esforzado, digamos, en su acción fiscalizadora, pero muy poco efectivo en las sanciones o eventuales acciones persecutorias que pudiera realizar. Usted mencionó de que había un anteproyecto de fortalecimiento de Cochilco. Entonces, a mí me gustaría saber cuáles son los contenidos de este anteproyecto de fortalecimiento de Cochilco y de qué manera podemos insistir ante el Ejecutivo de la necesidad de ponerlo en discusión lo antes posible. Eso, ministra, gracias. Diputado Paulsen. Gracias, presidente. Saludar a la ministra y quienes la acompañan. Ministra, 3 preguntas bien concretas. Primero es que si en los oficios recibidos de Cochilco se mencionan temas aparecidos en la auditoría de Codelco. La segunda pregunta es si el Ministerio ha requerido en los oficios enviados a las empresas consultadas por tratos directos o contratos con personas relacionadas. Y el tercer punto, si a su juicio lo detectado en realidad por la Contraloría en el informe podrían haber sido detectados por el Ministerio sobre los propios informes enviados por Cochilco. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Paulsen. Diputado Lautaro Carmona. Muchas gracias, presidente. Ahora están presentes los dirigentes de NAMI, no sé si escucharon por televisión la respuesta que nos dio la ministra frente al compromiso que hicimos de consultarle, pero lo podrán saber más ratito. Presidente, yo creo que el tema en cuestión de esta comisión nos obliga a despejar absolutamente cualquier cosa que fuera, por distintas razones, anómala en el funcionamiento de un aparato público. Y entre las cosas que están planteadas en este debate a propósito de la opinión de la Contraloría es hasta dónde, pues esto está lo formal y lo que luego se va incorporando en esta sensación térmica para la cual tiene derecho la opinión pública de ir incrementando. ¿Hasta qué punto hay una relación entre servicios como, por ejemplo, el subcontrato respecto a personas que puedan ser de privilegio en el vínculo, que son parte de las decisiones en el espacio de las decisiones que toma Codelco? Yo creo que eso va a ser muy sano despejarlo, y lo que sí me parece, presidente, como la condición que tiene la ministra, que ha hecho una gran exposición aquí respecto a Codelco, dado gobierno corporativo, es distinta a las que habían antes. Me gustaría, y estos temas, digamos, están muy vinculados a la situación
menos precisa, menos de rigor en cuanto a las funciones de cada uno que teníamos antes del 2014, que podamos imaginar que lo que venga después, a propósito de las peticiones que ha hecho el diputado Castro, sea lo inmediatamente anterior, 2010, 2014. Ahí hay figuras que invitar y ahí vamos a ir viendo la condición en que cambia en beneficio, digamos, de, yo lo voy a llamar así, de profesionalizar el funcionamiento del Estado en relaciones que tienen que ver con empresas que son permanentes y el gobierno corporativo. Bueno, ¿cómo vamos a tener un juicio de valor respecto a eso? Entonces me importaría mucho que también precisáramos eso desde el punto de vista de las futuras invitaciones para que esto se vaya ordenando y tenga una lógica. Alguien diría, digamos, que es como se estudia el materialismo histórico, ¿no? A partir de irse preguntando y volviendo hasta llegar al origen. Exactamente. Esas son las planteamientos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Lautaro Carmona. ¿Se ofrece la palabra? Yo creo que, Diputado Juan Luis además de Castro. la exposición que va a hacer la ministra, de las preguntas que le hemos hecho, yo creo que lo lógico sería, en esta misma secuencia, como ha venido ella, y ya vinieron, ya por lo menos está fresco lo que dijo el actual directorio Codelco, el presidente ejecutivo, la actual ministra, lo lógico sería ahora proseguir en la misma secuencia cronológica hacia atrás, o sea, hasta antes que empezara el gobierno corporativo, y por tanto, siguiéramos ahora en el examen, después que venga el Contralor, evaluando el periodo 2014-2010, tanto con los exministros, los expresidentes ejecutivos y los presidentes de directorio. Eso es lo que yo propongo derechamente para que sigamos una secuencia ordenada del examen de todo el periodo. Ok. ¿Pido el acuerdo de la comisión? ¿Sí? Hay acuerdo. Ahora, tenemos sí una dificultad. El Contralor está haciendo uso de su feriado legal. Entiendo que él retoma sus funciones el día 24 de julio. O sea, pero estaría en la próxima 24 de julio. Entonces, yo sugeriría que los próximos invitados o citados según corresponde semana. Sean estos. sean los Claro, para ex ministros, para la próxima expresidentes. sesión. Perfecto. ¿Acordado? Los ex ministros de minería 2014-2010. Es que todos a la vez va a ser medio difícil, diputado acá. De a uno. 10-2014. Eso. ¿Acordado? ¿Sí? Y el expresidente Keller. Son ambos, ¿no? Exministro de Minería y expresidente Keller. Diputado Felipe Huerta. Gracias, presidente. Saludando a la ministra que nos ha tenido la oportunidad de saludar. A mí me parece bien. Me sumo a la propuesta que se está haciendo. Sí le pediría lo que hemos pedido en otras comisiones también, en orden a que, entendiendo que son invitados las personas que estamos convidando, es decir, no tienen obligación de venir, tengamos siempre algún citado, algún plan B de forma de tener comisiones y sesiones útiles todas las semanas y no esperar que eventualmente invitemos personas, se caigan los invitados y tengamos que perder una sesión y de esa forma volver a invitar a personas que puedan venir. Siempre que tengamos al menos un citado, coordinar con el Contralor para que luego que termine su feriado legal, sus vacaciones, él pueda asistir y eventualmente a otras autoridades en subsidio de los invitados, la experiencia de las comisiones investigadoras es que los invitados normalmente no vienen. Gracias, diputado Huerta. No, solo invitar. Bueno, eso lo vamos a... Dejemos que conteste la ministra y luego lo acordamos para tener una alternativa en caso de que no pudieran asistir los invitados. De que los expresidentes del gobierno, el presidente Piñera, exministros, puedan venir. Me imagino. Te hago la pregunta a ti porque se trata precisamente de no retener a los invitados que debieran venir y dar su opinión sobre esta materia. Ya. Perfecto. Hay mayoría entonces, hay unanimidad para invitar a los No subsecretario, ¿no? ex ministros, ex presidente y ex presidente ejecutivo. Bien, ministra. Gracias, presidente. Voy a responder las consultas que se han hecho. Señalar primero que el sentido del gobierno corporativo de Codelco
es justamente distanciar el ciclo político de la administración de la empresa. Desde ese punto de vista, por recomendación además de la OCDE, los ministros de Estado dejan de ser parte de los directorios, y eso la verdad que es muy sano, pero además establece un régimen de constitución del gobierno del directorio, y a la vez sus reemplazos de manera tal que efectivamente siempre exista el conocimiento tanto de la organización como del devenir de las acciones dentro de la organización. A modo de ejemplo, los 4 representantes en el directorio elegidos por alta dirección pública duran 4 años, pero cada 2 años se cambian, de manera que no hay un cambio general del directorio. De allí a que efectivamente algunas consultas que hizo, en particular la diputada Proboste, no tengo antecedentes a la luz de que son vistos dentro del directorio, pero no en la Junta Ordinaria de Accionistas. Usted consultó específicamente las recontrataciones, ya sean personas naturales o jurídicas, cuántas habían sido recontratadas, valga la redundancia, o gastos misceláneos. Debo señalar que estos son decididos por el directorio. Señalar sí que en la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme lo establece la ley de superintendencia de valores y seguros, se entrega un informe de partes relacionadas con el directorio, que es parte de las memorias de la corporación, y que están disponibles, que es solamente las partes relacionadas con los miembros del directorio en el último año de actividad, pero no tenemos conocimiento de todas las partes relacionadas. Sin embargo, respecto de ese punto, un tema importante es que justamente en el año 2016 Codelco implementó una política de contrataciones que efectivamente regulara estos aspectos, no solo en el directorio, sino que además dentro de la corporación, que es un tema importante dentro de los ámbitos que nos interesa como gobierno, efectivamente, de que exista eficacia dentro de la toma de decisiones de Codelco. Por lo tanto, quiero señalar que no tengo la información de lo que usted pregunta, diputada. Respecto de la página web que preguntó el diputado Castro, diputado, lo voy a analizar. No me había percatado de lo que usted señala, de que efectivamente no están disponibles las auditorías. Quiero consultar también a Cochilco y entregarle la respuesta por escrito a usted respecto de que si es factible que todas las auditorías estén disponibles. Lo voy a consultar y le entrego la respuesta. Respecto de las observaciones que he hecho en mi calidad de ministra a las auditorías de Codelco, y en la práctica también la misma consulta que había hecho el diputado Paulsen, señalar que cuando existen en las auditorías observaciones catalogadas como graves dentro de la clasificación que tiene Cochilco y que es sistemática para todas las auditorías, lo que solicita el Ministerio es la mayor preocupación de la administración de ENAMI o Codelco, según corresponda, de aquellos aspectos, y que efectivamente se cumpla el plan que plantea la empresa respecto de la observación que hace Cochilco, más que referirse específicamente al punto, sino que al cumplimiento de los compromisos de la empresa en la auditoría que realiza Cochilco. Por otro lado, respecto de los planes de egreso que consultó, presidente, nosotros interpretamos lo mismo respecto de lo que ha señalado el Contralor en la reconsideración de el dictamen 15.000, si me ayudan por favor, el 18.850 del segundo. El 18.850 referido a las relaciones laborales, desvinculaciones y planes de egreso. Nosotros entendemos que justamente la observación estaba relacionada con la acumulación de feriados por parte del supervisor que en ese momento estaba cesando sus servicios. Respecto del anteproyecto de ley de fortalecimiento de Cochilco, las observaciones que nosotros queríamos subsanar tenía que ver con el alcance de las facultades de Cochilco. Y nuestro objetivo era modificar el artículo 1 del decreto ley 1349, de manera que las competencias de la comisión se extiendan a todas las sustancias minerales metálicas y no metálicas, manteniendo la excepción del carbón y los hidrocarburos, por lo tanto, que vaya más allá de la industria del cobre, sino que
además de tener facultades como Comisión Chilena del Cobre, fuera el cobre, pero también sus subproductos, que hoy día no estaban contemplados. Por otro lado, también se solicitaba modernizar las actuales funciones de Cochilco. En particular, el artículo 2 se sustituye por uno nuevo que sistematiza y moderniza las actuales funciones de la comisión, manteniendo su esencia y su finalidad, pero otorgando un lenguaje actual acorde a los tiempos y a las nuevas instituciones, y además con las atribuciones necesarias para cumplir a cabalidad con los roles que están considerados dentro de las distintas divisiones de Cochilco. Y además otorga nuevas funciones y facultades. La idea era generar nuevas potestades y facultades a la Comisión Chilena del Cobre para ejercer en forma más eficiente y oportuna sus funciones de control y fiscalización, pudiendo interpretar administrativamente dentro del ámbito de su competencia leyes, reglamentos y normas, accediendo oportunamente a la información que requiere para cumplir con sus funciones y sancionando en forma efectiva los incumplimientos en que incurran los sujetos fiscalizados o sometidos a su control. En eso, en términos generales, estaba considerado en el proyecto de fortalecimiento de Cochilco. El diputado Carmona consultó respecto de sus contratos con personas que pudieran tener privilegios dentro de la corporación. Reitero lo señalado a la diputada Proboste en el sentido que eso es analizado por el directorio y no son temas de las juntas ordinarias o extraordinarias de Codelco. No sé si se me queda alguna pregunta. Me parece que con eso he dado respuesta a las consultas que recibí, presidente. Gracias, ministra. Diputado Miguel Ángel Alvarado, parece que quiere hacer una consulta. Después el diputado Castro. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Voy a tratar de ser lo más breve posible. El directorio son 9 integrantes, ¿cierto? Ahora, hay un tema que de fiscalización. ¿Cómo se puede sostener esto en el sentido de una empresa que casi el 70% no tiene representación en ese directorio? Porque son empresas contratistas. Entonces, eso ha ido creciendo en el tiempo, según los datos. Existiría la seguridad, digamos, de que ese gran universo, porque, estamos hablando de 41.247, efectivamente Cochilco, que apareciera como el ente fiscalizador, ¿cierto?, ¿puede tener las herramientas suficientes para ese universo? Diputado Miguel Ángel Alvarado. Diputado Castro, usted quería hacer, parece, una aclaración. Sí, yo no sé si le capté bien o no, pero si comparte efectivamente la ministra la afirmación que hizo usted, presidente, en cuanto a que el ámbito de aplicación de las observaciones no eran sobre el conjunto de los programas de egreso, sino que eran sobre los aspectos indemnizatorios. No sé si eso fue así o no. Y segundo, ¿qué opina, ministra, usted, por su intermedio, presidente, de esta dual interpretación de Ley de Sociedades Anónimas versus artículo 4 de la Ley de Compras? ¿Cuál es su opinión sobre el modus operandi con el cual Codelco ha actuado, a juicio de ellos, bajo Sociedades Anónimas y a juicio de la Contraloría, vulnerando el artículo 4 de la Ley de Compras? ¿Cuál es la controversia? ¿Cómo se dirime esa situación a juicio suyo como ministra? Gracias, diputado Castro. Diputado Luis Lemus. Muy cortito, muy preciso, presidente, preguntarle a nuestra ministra, como ya ha tenido acceso, digamos, a la auditoría, y el propio ministerio ha hecho observaciones a esa auditoría o informes que se han entregado. Me gustaría que se pudiera referir la ministra al tema del proceso de licitación de los proyectos estructurales, y si hay observaciones relevantes en esa materia por parte de los informes que ha entregado la Cochilco, y si la Contraloría, digamos, ha observado en alguna oportunidad este tipo de temas, porque en realidad nosotros nos hemos dedicado básicamente a ver el tema de las adquisiciones de bienes de servicios y de los contratos y de indemnizaciones, digamos, de los trabajadores, pero en este punto que me parece súper importante, ¿no? El año 2013 se licitaron esos proyectos y quisiéramos saber con profundidad en qué estado están. Gracias, diputado Luis Lemus. Y finalmente la diputada Yasna Proboste. Ministra, muy breve. La semana pasada esta discusión de esta comisión investigadora nos encuentra también en un momento en donde estamos discutiendo
otro proyecto de gran envergadura que es el proyecto de ley de educación superior. Y lo quiero señalar porque en nuestra opinión hay dos elementos que están muy vinculados con lo que hoy día pone en el ojo del huracán la situación de Codelco. Primero porque se ha constatado que estos negocios entre partes relacionadas han permitido generar, como aquí lo señaló el propio Contralor, un sobrecosto de un 15% respecto de lo aprobado para distintas obras, a propósito de lo que dice el diputado Lemus. Estos proyectos estratégicos fueron entregados a familiares y luego de esto se modificaron sus contratos, en algunos casos 19 veces. Lo digo porque, para ilustrar a quienes nos están viendo, esto nosotros consideramos que es atentatorio respecto de normas de transparencia. Y por eso que estamos en contra en la Ley de Educación Superior que se permitan negocios entre partes relacionadas al interior de instituciones de educación superior. Porque creo que estos malos ejemplos que hoy hemos visto acá son también malos ejemplos que se van a generar con recursos públicos en instituciones de educación superior. Y hay otro elemento que nosotros también queremos insistir en educación superior, en que aquí no se puede hacer un mal uso de publicidades que son de dudosa reputación. Y cuando nosotros vemos en esta comisión, no es la exposición suya, me estoy refiriendo en particular a la exposición que hizo don Óscar Landerreche, cuando dice, mire, nosotros estamos por sobre otros países y uno empieza a mirar la letra chica y es Venezuela. Yo quiero en esto una petición que hizo el diputado Miguel Ángel Alvarado a la Biblioteca del Congreso para que nos pudiéramos comparar con los países de la OECD. Y lo que señala la OECD respecto de instituciones del Estado similares, y lo compara con instituciones como Pemex, Petrobras y Ecopetrol. Esto porque, me imagino yo, la petición fueran empresas con una fuerte presencia estatal y vinculadas al rubro. La OECD dice que califica los procesos de nominación en Chile junto con el de Eslovenia como de los más inusuales, donde el poder de las nominaciones ha sido formalmente transferido a la entidad y que proteger este proceso de nominación de personas no nos aísla de las intervenciones políticas que pueden conducir a la pérdida de transparencia en lugar de una ganancia en la independencia del directorio. Esto a raíz de una intervención, no sé si de esta sesión o de la sesión anterior del diputado Juan Luis Castro, en donde uno lo que ve son sillas musicales en el directorio. Entonces pasan de Soquimich al directorio de Codelco, del directorio de Codelco a Soquimich, después de Soquimich vuelven al directorio de Codelco. Y si no son las mismas personas, son los hermanos. Estoy hablando particularmente del hermano del exministro Hernán Vigi. Uno está en el directorio de Soquimich, el otro está en el directorio de Codelco. Y por lo tanto esto ha sido observado por la OECD y señala que el directorio de la empresa estatal debe tener la capacidad para hacer recomendaciones en relación a políticas de reclutamiento. Me gustaría plantearle si para el organismo del cual usted forma parte, esto han sido parte de las discusiones en cómo de verdad incorporamos mayor transparencia en el reclutamiento, en la selección y garantizamos que existan personas que lleguen ahí por mérito, por capacidad, por talento y no por acomodos dependiendo los gobiernos de turno. Gracias, diputada Yasna Proboste. Yo le... Antes... diputada Proboste. Antes de tomar... de entregar la palabra a la ministra, quisiera pedir el acuerdo de la comisión para extenderla por 5 minutos. Ministra. Gracias, presidente. Señalar respecto del directorio que, y con esto quiero abordar la consulta que hizo el diputado Alvarado y la diputada Proboste, sus
se determinó a través de la ley que conforma el actual gobierno corporativo procesos que en la práctica fueran dando la mayor objetividad al proceso, más allá de que naturalmente esto lo realizan personas y que puede tener algún sesgo en algún determinado momento. Señalar que los 9 integrantes tienen procesos de selección, en particular los 2 representantes de los trabajadores, uno FESUC ANSCO y el otro de la Federación de Trabajadores del Cobre, surgen de una quina que proponen los propios trabajadores a la Presidenta de la República, y dentro de esa quina la Presidenta debe pronunciarse. Por lo tanto, pasa por este proceso previo, que es que efectivamente los trabajadores determinen quién es la quina que potencialmente pudiera estar el representante del directorio. Tanto es así que quiero recordar que uno de los temas discutidos en la Comisión de Minería y Energía fue efectivamente no contar con el director de FESUC ANSCO, debido a que efectivamente se requiere una quina presentada con la firma de ambos presidentes, tanto de la asociación como de la FESUC. Hoy día tenemos directores, así que tenemos a los 9 integrantes del directorio. Los 4 ADP son seleccionados de un proceso de la alta dirección pública y por lo tanto se presenta una terna, y de esa terna para cada uno de los casos que corresponden, dado que son alternados cada 2 años, la Presidenta de la República decide dentro de esa terna, no pudiendo determinar un candidato distinto a lo que la terna establece. Y luego vienen las 3 personas que son representantes de la Presidenta de la República, que tienen que cumplir con características determinadas por la ley constitutiva de Codelco, y que en la práctica tiene que ver con experiencia y con una serie de elementos que además pasan por la visación y la toma de razón de Contraloría General de la República. Por lo tanto, nos hemos ceñido en el nombramiento de los directores en este periodo efectivamente a las normativas que rigen a estos distintos integrantes del directorio de Codelco. Respecto de la consulta que hizo el diputado Alvarado respecto del volumen, y si Cochilco efectivamente tenía la capacidad de poder disponer de todos los recursos para la auditoría, en particular de contratación de terceros, señalar que, bueno, siempre los recursos son escasos, que uno aspiraría a tener más recursos, y que por eso también existen hoy día técnicas de auditoría que buscan, a través de distintas instancias, ir a aquellos aspectos que representen mayor riesgo para las instituciones fiscalizadas. Eso significa que cada una cuente con su matriz de riesgo, que por otro lado se establezcan niveles de criticidad, por ejemplo, niveles de criticidad que guardan relación con los montos, niveles de criticidad que guardan relación con el número de trabajadores que puedan estar involucrados en una determinada adjudicación que pueda hacer ENAMI o Codelco, y también las auditorías a los procesos. Por una parte, a las contrataciones propiamente tal, pero otra a los procesos, de manera que efectivamente estos se desarrollen dentro de lo establecido. Sin perjuicio de ello, también, diputado, que insisto en que siempre los recursos naturalmente son escasos para las múltiples situaciones que se enfrentan, y por otro lado también a las múltiples ingresos de solicitudes de fiscalización que hoy día tiene en particular Cochilco. Cochilco no es el único que fiscaliza a las empresas mineras del Estado. Cochilco es el ente especializado, como ocurre hoy día en todo el mundo, en que las auditorías tienen estos niveles de especialización, en donde hay auditorías generales, como por ejemplo de distintos organismos del Estado, pero además la específica, que en este caso es el tema minero. Respecto de la consulta que hizo el diputado Castro, respecto de la situación relacionada con el punto específico de el distanciamiento de un ejecutivo, y que en la práctica establecía que correspondía en particular a pagos por vacaciones, por feriados acumulados. En eso efectivamente compartimos que estaba referido a esa auditoría en particular. Respecto del artículo 4 de compras públicas versus la legislación de sociedad anónima,
quiero señalar que en este momento es justamente ese ámbito el que está siendo recurrido por Codelco a la Contraloría General de la República. Nosotros naturalmente instamos a que esta situación se resuelva de la mejor manera. No puedo emitir una opinión en mi rol de ministra, dado que justamente es el punto de divergencia que en este momento tiene que resolver la Contraloría conforme a los recursos interpuestos por Codelco, pero siempre nuestro llamado va a ser a que efectivamente se aúnen posiciones de manera que esto tenga la mejor solución posible. No puedo tener una opinión porque creo que afectaría efectivamente la situación de recursos que hoy día Codelco tiene interpuesto con la Contraloría General de la República. Gracias. No sé si se me queda algo. Gracias, ministra. Yo quisiera, antes de cerrar la sesión, No. quisiera... Perdón, presidente, sí. No he respondido a la consulta que hizo el diputado Lemus referido efectivamente a los procesos de licitación de los proyectos estructurales. Respecto del informe 900 referido a compras, uno de los contratos está referido a uno de los proyectos estructurales. No tengo la información, pero la verdad que prefería ser bastante más precisa, en el sentido que no he visto auditorías específicas a los proyectos estructurales como concepto general. Sin embargo, sí, efectivamente, una de las empresas mencionadas en el informe 900 está referido a uno de los proyectos estructurales. Sin embargo, la observación que se hace en el informe está referida al proceso de contratación, no así al ser parte del proyecto estructural. Ok. Perfecto. Yo antes de cerrar la sesión quisiera, y agradeciendo la presencia de la ministra de Minería, quisiera pedir el acuerdo de la comisión, en caso de que la próxima semana recibiéramos las justificaciones de inasistencia de los invitados, quisiera pedir el acuerdo para citar o invitar, según corresponda, al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, que también es representante de la Presidenta de la República en la Junta de Accionistas. ¿Acordado? En subsidio. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.